¿Qué hacer y qué no hacer en el día del Señor? Son muchos los artículos que hay al respecto de este tema, y no obstante, creo que es apropiado aclarar ciertas cuestiones que están detrás de malos entendimientos y de malas prácticas, por supuesto, en lo que respecta al día del Señor. Este es un tema que muchos han tratado con anterioridad y que no obstante me animo a tratar una vez más, aunque de manera sucinta el día de hoy, esperando que sea de utilidad y de bendición para los hermanos de la iglesia local y para otras personas que también pueden escuchar este mensaje. Al pensar en el día domingo, la mayoría de las personas piensan en un día para pasar el tiempo en familia, para descansar de sus jornadas laborales, para salir a comer e incluso para dormir un poco más de lo que entre semana podrían normalmente hacerlo. Y es que bajo todo punto de vista, estas actividades son en sí mismas absolutamente naturales, benéficas y lícitas. El inconveniente surge cuando las personas se preguntan por qué razón cosas que son naturales y benéficas, como las que hemos mencionado anteriormente, entran en conflicto con un día específico. Es decir, ¿por qué no puedo? O mejor, ¿por qué no debería hacer estas cosas el día domingo? A continuación presento tres posibles perspectivas. La primera, ley al 0% y evangelio al 100%. Ante la pregunta que nos hemos formulado anteriormente, a saber, ¿por qué no puedo hacer ciertas cosas lícitas el día domingo? O mejor, ¿por qué no las debería hacer? El antinomiano responderá siempre diciendo, no hay problema alguno ni con el día, ni con lo que se quiera hacer en dicho día. El creyente puede hacer todo lo que es bueno y lícito en ese día, tal y como lo haría en cualquier otro. Este tipo de personas, apoyándose en la creencia de que el Evangelio y la ley de Dios son dos cosas mutuamente excluyentes en la vida del creyente del nuevo pacto y por ende de que el uso santificador de la ley no existe, arguye que siendo libres en Cristo son exentos de la ley moral de Dios como norma suprema de vida y de conducta. Esta es una postura muy típica de algunos círculos reformados, no solamente en Colombia, sino en América Latina. Esta es una conducta muy típica del neocalvinismo rampante que existe hoy en día alrededor del mundo entero. Iglesias que en su tiempo fueron reformadas, fueron de dogma apropiado, de carácter bíblico, han venido a desechar la ley del Señor, particularmente el día del Señor. Pero nuestra segunda perspectiva es todo lo contrario. Si bien la primera fue ley al 0%, y evangelio al 100%, la segunda es todo lo opuesto, ley al 100% y evangelio al 0%. El legalista se irá al otro lado, al otro extremo del espectro. El legalista por lo general dice, en ese día no se puede hacer nada, excepto ir a la iglesia, orar y adorar públicamente al Señor. Esto lo dice porque aunque reconoce la crucialidad del Evangelio, para tal persona las obras de la ley están por encima de la gracia y de la libertad del Evangelio, por lo que terminan dándole prioridad a la ley en detrimento del Evangelio. Entonces recuerde, nuestro primer caso fue de los antinomianos, los que dicen no hay ley, solo Evangelio, pero este caso es de los que dicen la ley es la que debe primar sobre el Evangelio. Ahora, si eso es malo, escuchen esto. Es típico observar a legalistas creando leyes e inventándose estatutos con el propósito de justificar sus esclavizantes imposiciones sobre otros, particularmente en los días del Señor. Este es el tipo de personas que a menudo hace listas de qué hacer y qué no hacer el día del Señor. Este es el tipo de organizaciones y lamentablemente de iglesias que tiene cosas que son prohibidas y que son permitidas en el día del Señor. Y yo creo que es muy importante que todos nosotros lleguemos a la conclusión
de que en ninguna parte de la Escritura nadie puede poner o imponernos listas de qué hacer y de qué no hacer. Así que aquellas cosas que un cristiano serio decida hacer o no en el día del Señor no pueden basarse en listas humanas, no pueden basarse en imposiciones arbitrarias, legalistas o libertinas de sus líderes. Aquellas cosas que un cristiano serio decide hacer, las hace por convicción bíblica, las hace porque ha visto en la Escritura un modelo de conducta, las hace porque ha escudriñado la palabra de Dios y muy seguramente se habrá dado cuenta que si bien la ley no es vinculante desde la perspectiva justificadora, sí lo continúa siendo desde la perspectiva santificadora. Pero el tercer punto es lo que yo he decidido llamar ley al 100% y evangelio al 100%. Así que el cristiano, que se supone quiere hacer la voluntad del Señor y no la suya, y quien no descarta la relevancia de la ley moral ni tampoco la eleva por encima del glorioso evangelio, se entrega a la tarea, no de establecer una lista de cosas que se pueden y no se pueden hacer, sino de establecer para sí un criterio adherido a la Escritura con el que pueda discernir apropiadamente y decidir piadosamente qué cosas hacer y qué cosas no hacer conforme a la enseñanza neotestamentaria. Así que la tarea del cristiano no es hacer listas de cosas prohibidas y permitidas, sino formarse un criterio bíblico para juzgar todas las cosas en su debido contexto y ámbito. Por ejemplo, a mí me gusta salir a cenar con mi esposa en un restaurante cuando las circunstancias lo permiten, y no me negaría a dormir un poco más si responsablemente puedo hacerlo, y menos a pasar tiempo con mi familia cada vez que pueda. Y el punto no es que estas cosas no se puedan hacer, sino que en el día del Señor hay cosas de una naturaleza muy diferente a las que los cristianos somos llamados a priorizar. Y somos llamados al unísono por la clara voz de los principios y ejemplos del cuarto mandamiento en el Antiguo Testamento, por las diáfanas palabras que registran el ejemplo apostólico del Nuevo Testamento y más aún por el Verbo de Dios, quien no solo refrenda la validez de la ley moral, sino que la expande en responsabilidades para los creyentes del Nuevo Testamento. En el día del Señor los creyentes somos llamados a priorizar los asuntos trascendentales por encima de los normales y los espirituales por encima de los carnales. Es decir, los creyentes nos ocupamos los días del Señor de adorar a Dios, de glorificar a Cristo en toda obediencia, de rendirle nuestros corazones en toda alabanza, en toda oración. Nosotros hacemos esto en el contexto de la iglesia local, no separados de la iglesia local. Nosotros nos congregamos con los demás hermanos para glorificar al Señor, para aportar en el establecimiento de nuestra iglesia, en la edificación y el fortalecimiento de la misma. Nosotros nos prestamos en servicio, nos ofrendamos con gratitud al Señor para que Él nos use en la proclamación del Evangelio. Todas estas cosas tienen prioridad en el día del Señor, y en estas cosas los creyentes se deberían enfocar y deberían participar cada día del Señor. Por supuesto que también tenemos las cuestiones familiares, los devocionales familiares, las meditaciones familiares después del día del Señor en la iglesia. En estas cosas nos deberíamos ocupar. Por supuesto que si existe la oportunidad de una obra de misericordia, de preservar la vida, de ayudar a un hermano, de solucionar una situación apremiante, por supuesto que también lo hacemos. El punto es que el creyente no debe perder de vista que hay prioridades espirituales en el día del Señor y que es una conciencia atada a las Escrituras y no listas de hombres las que gobiernan y rigen nuestras acciones y procederes en el día del Señor.